Salvina. Hermano Sergio, si Hermano, cuénteme. quiero compartir pantalla, presentar mi lección en pantalla a la Muy hora bien, de la hermano. lección, Muy bien, muy bien. por favor. Gracias. No, no problema. Gracias a usted. En Y pantalla. gracias al Señor. Está también por allí. Saludo a mi hermana Marta, mi hermana Doris. Y no sé que si alguien más de mis hermanas se me escapa por allí. Siéntanse todos bienvenidos en el Señor. Mi hermano Jorge Figueroa también nos visita esta tarde. ¿Qué tal, mi hermano? Gusto saludarte. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo está? Hola, Buenas hermano. tardes, Buenas hermano. tardes. Ahí Gusto estamos saludarte, bien. hermano. Mi Gracias, hermano. hermano José Fariña, mi hermano Rigoberto, mi hermano Cristian Jara, y así todos mis hermanos. Estoy dando ingreso a los hermanos que están viniendo. Por ahí veo a mi hermana Luz Dari también, mi hermano Ronald Mitchell, y bueno, mi hermano Waldo Moreno, mi hermana Doris, Ernest, y todos aquellos que se han hecho cita en esta tarde, mi hermana Raquel, mi hermana Elodia, mi hermana Mistala. Todos aquellos que se han hecho cita en esta tarde para el estudio de la palabra de Dios, sean todos bienvenidos. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Y como siempre, estamos comenzando y finalizando encomendándonos a nuestro Dios. Vamos a pedir a Él por la salud de cada uno de nosotros, por la dirección de mi hermano Arvin. Y estoy silenciando unos últimos micrófonos que quedan por ahí. Bien, bien, bien. Vamos entonces a orar. Voy a pedir a mi hermano Jorge Figueroa que por favor nos dirija en esta tarde en una oración. Hermano Jorge, te quiero hacer una petición. Tengo un hermano en la UTI muy grave, con diagnóstico muy malo. Y quiero pedirte por la vida de él y por la familia que está con serios un problema, o sea, sentimiento en estos momentos de aquello que se nos escapa la vida. También queremos pedir por la hermana Inés, que hemos sabido que está muy, muy delicada de salud. Y estamos orando también por mi hermano Oswaldo Moreno. Si alguien más puede levantar su mano y hacer presente la oración que vamos a agregar en este momento. Hermana Doris. Sí, hermanito, yo quiero oraciones por la hermanita Olga Lidia Torres, que está malita de salud. Es Muy hermana en bien. la fe en El Salvador. Y también por la hermanita Soledad Norca, creo que se llama, la hermanita, la esposa del hermanito Ernest. Bueno. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Soledad Lorca. Gracias. Soledad Lorca. Muy bien. Mi hermano Jorge nos va a llevar en la oración, haciendo ya la petición que hemos. Dame un minuto, hermano, que viene una hermana más ingresando a plataforma. Bien. Les invito entonces a reverenciar a nuestro Dios. En señal de reverencia vamos a inclinar nuestros rostros y mi hermano Jorge nos va a dirigir en esta primera oración para dar inicio ya así a nuestro estudio formal del día jueves. Hermano Jorge, por favor. Gracias, hermano, por permitirme este privilegio de dirigirnos en nombre de todo nuestro grupo a Dios nuestro Salvador. Amén. Dios Padre, Dios justo, a usted, sus hijos, en comunión, en estos momentos vamos en reunión a estudiar una porción de su palabra y le agradecemos, Padre, siempre por las bendiciones que nos da y le pedimos que nos disculpe si en algo hemos transgredido su santa palabra. Usted conoce que nuestra voluntad nunca está en ello, pero si eso fuese, perdónenos, Padre. Gracias, Padre, por permitirnos esta plataforma, donde todos los días nos edificamos en el conocimiento de la sabiduría de su santa palabra, que nos permite reforzar nuestra fe y avanzar siempre en el camino de justicia. Pedimos siempre por la salud de todos los hermanos, en especial hoy día, por la hermana Inés, que está mal de salud, el hermano Moreno, la hermana Olga Torres, la hermana Soledad Norcas, el hermano Alauti. Todos ellos padecen en estos momentos una queja, un dolor, un malestar, algunos de ellos muy delicados. Le pedimos su providencia divina para que ellos puedan recuperarse y estar con nosotros y poder siempre andar en el camino que usted nos ha enseñado para poder predicar y avanzar siempre en la obra que usted nos ha trazado. Rogamos por ellos, Padre, así como rogamos por todos nosotros, que usted nos permita siempre la tranquilidad, el bienestar
y la paz necesaria para que podamos siempre nosotros ir edificando en conocimiento de la palabra y tener siempre la voluntad, la fuerza necesaria para predicar y seguir predicando el Santo Evangelio que usted nos ha encargado. Oramos por todos nosotros, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Amén. Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Jorge. Así entonces estamos arrancando este día jueves, día de estudio de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad entonces nos visita el hermano Fernández. Gracias desde ya, mi hermano, por estar con nosotros, por acompañarnos, trayendo la lección de la palabra de Dios. Y es un gusto. Le voy a dar inmediatamente que me ha pedido, va a mostrar el hermano algunos power y ya estaría ahí. Hermano, cuando guste ya está todo habilitado. Dios le bendiga, mi hermano. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien, hermanos. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de poder compartir la palabra del Señor. Hay una lección aquí que quiero compartir, pero la lección tiene que ver mucho con lo que conocemos del Antiguo Testamento acerca de la palabra adulterio, para llegar posteriormente al Nuevo Testamento y hacer comparaciones con Mateo capítulo 5, verso 27 y verso 28, y Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 9. Vamos a ver que aquí tenemos, amados hermanos, en nuestra imagen, si se puede ver. Lo que pasa, no sé cómo quitar aquí las pantallas que tengo al lado que me obstruyan en mi computadora ver toda la pantalla. Eh, y- Hermano, disculpe. sí, sí, Cuando ponga presentación, vaya a la primera página, muy bien, arriba, a la primera página suya, cuando dice, pone presentación con diapositiva. Ponga presentación con diapositiva, arriba, muy más bien. arriba, ahí, más arriba. Ahí aparece la palabra presentación con diapositiva. Sí, sí, sí. Voy a ¿Ya? ponerlo aquí. Ahí viene. Sí, sí, sí. Muy bien, hermanos. Aquí tenemos nuestro texto en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Nuestro texto nos dice aquí en nuestra versión que tenemos, una versión que la utilizo para hacer comparación, es el Tanaj, Éxodo 20, 14. Tenemos también la versión Biblia hebraica estuartensia en hebreo también, Éxodo 20, 14, donde vemos que no hay variantes. Aquí a nuestra derecha tenemos la traducción que nos ha llegado en español, es no cometerás adulterio. Es la traducción que nos ha llegado. Tenemos aquí que en nuestra forma en la que miramos eh, el grupo, el sintagma o el grupo de palabras que tenemos en Éxodo capítulo 20, verso 14, tenemos el texto, aquí arriba el texto hebreo, y tenemos la transliteración, Lotinaf, dice aquí, Lotinaf, y en la traducción dice no adulteres. No adulteres como en una forma similar al imperativo. Es similar, pero ustedes saben que el imperativo es solamente en mandamientos positivos, no en prohibitivos. Lo que aquí tenemos en Éxodo capítulo 20, verso 14, es un mandamiento prohibitivo, de mucha fuerza, por supuesto. Tenemos aquí que en nuestra Biblia, en la versión que nos ha llegado, es en la expresión aquí en Éxodo 20, 14, en la revisión Reina Valera 60, nos ha llegado una forma perifrástica. La palabra perífrasis consiste en una figura retórica en que en esta figura se utilizan una o varias palabras para expresar una idea o una acción que normalmente se podría expresar con una sola palabra. Es decir, para darle fuerza, para enfatizar, entonces se utilizan otros recursos, otros verbos, para así dar este enfoque o este énfasis a la palabra que se requiere. Bien
Bien, en nuestro texto de Éxodo 20:14, simplemente podría decir no adulterarás. Pero en la forma perifrástica se utiliza el verbo cometer. Y dice nuestro texto, no cometerás adulterio. La versión Biblia textual número 3, la edición número 3, dice simplemente, no adulterarás, sin perífrasis. Simplemente dice, no adulterarás. Tenemos aquí que nuestra forma en Éxodo 20:14, tenemos la forma prohibitiva más no imperativa. La forma prohibitiva dice, no adulteres. La forma perifrástica de la versión Reina Valera 60 dice, no cometerás adulterio. Y tenemos aquí en letras rojas lo que nos indica que es una perífrasis o es una forma perifrástica. La forma común de traducir nuestro texto, nuestro enunciado es en tiempo futuro simple, no adulterarás. Es como decir, no se comienza en el mismo momento. Cuando se traduce en tiempo futuro, no adulterarás, futuro simple, es como si la demanda no fuera en el mismo momento, sino para un tiempo futuro. Sin embargo, la forma prohibitiva en que está nuestro texto dice, no adulteres de forma puntual. Dios dice de manera enérgica, contundente, no adulteres. Es lo que dice nuestro texto en Éxodo 20:14. En hebreo hay al menos 8 formas de negación o prohibición. Mandatos negativos. Si ustedes se fijaron, por favor les voy a mostrar el carácter que quiero, en el que primeramente quiero hacer énfasis. Este carácter, que se translitera como lo y significa no. Estos caracteres significan no. Hay al menos 8 formas de negación o de prohibición en mandatos negativos en hebreo. Y aquí tenemos nuestra forma en la que aparece Éxodo 20:14. Lo, que se traduce como no. Esta es una forma, es una partícula adverbial de negación y se considera una prohibición fuerte, una prohibición permanente. Es una prohibición enfática y absoluta. Algo que se dice con mucha fuerza e importancia y sin ambigüedad. Al decir Dios no utilizando la forma hebrea, lo está diciendo no, nunca, jamás, por ninguna razón lo hagas. Es lo que Dios está diciendo. Por esa razón es que aunque en nuestro lenguaje, en la traducción Reina Valera, se ha utilizado la versión o la forma perifrástica, el texto no necesita de tal énfasis porque ya lo lleva la partícula, el adverbio de negación ya lo lleva en sí mismo por naturaleza. Esta es una forma puntual de decir no y se traduce no, nunca, jamás, por ninguna razón lo hagas. Esta, este adverbio de negación aparece 3.500 veces en el Antiguo Testamento. Tiene su equivalente en el griego, tiene su equivalente en la Septuaginta como en estos caracteres, u y uk en griego. Esto lo vamos a utilizar después, por eso lo menciono en este momento, pero estos caracteres que vemos aquí, lo, que significa no, es una prohibición fuerte, permanente, enfática, absoluta. Es decir, no tiene ambigüedad como lo siguiente que vamos a ver. Hay otra forma de negación que es este carácter o estos caracteres que es al. Al se traduce como no y es una forma de negación, una forma media de prohibición en comparación con lo. Hay diferencias entre al y lo, aunque en nuestro idioma las dos partículas prohibitivas se traducen como no. Al es una prohibición de carácter más temporal. Es inmediato, es temporal, es una negación media según el rabinato judío, pero es usada como imperativo en algunos casos. Esta palabra o esta partícula de negación se traduce como por ahora no, por el momento no, no por un tiempo.
Aparece 579 veces en el Antiguo Testamento. Fíjense que la diferencia está cuando Dios utilizó el adverbio de negación justo para decir no adulteres. Dios está haciendo énfasis por naturaleza utilizando esta forma de negación. No, nunca, jamás, por ninguna razón adulteres. Es de forma inmediata, es de forma completa, es de forma puntual. Cuando Dios dice o sea, no, está diciendo nunca, jamás lo hagas. Y es un mandato prohibitivo de Dios. Pero si Dios hubiera utilizado la partícula de negación Dios hubiera dicho, bueno, por ahora no adulteres, pero más tarde sí. Por ahora no, pero más tarde sí. Por un tiempo no, pero más tarde sí. Pero Dios no utilizó esta forma de negación temporal, sino que utilizó la forma contundente, fuerte, puntual y sin ambigüedad. Tenemos ahí, perdón, que la forma equivalente para es la partícula me en griego. Me. Tenemos algunos casos de negación, pero esto no es importante mencionarlo porque ya tenemos las dos que vamos a utilizar, que son lo y y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Lo y para que nosotros podamos comprender el alcance o la forma o lo que Dios quiso decir cuando dijo lo y cuando dijo en formas de negación prohibitiva. Recuerden, lo es permanente, es enfática, es una forma fuerte de negación, pero es temporal. Por ahora no, quiere decir por ahora no, más tarde, y podemos ver algunos ejemplos. De hecho, los llamados 10 mandamientos en Éxodo capítulo 10 tienen la misma estructura sintáctica. Primero aparece la forma de negación lo, que es enfática, y luego viene lo que es el mandato de Dios. Por ejemplo, nosotros podemos ver acá abajo, Éxodo capítulo 20, verso 3, cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos. Dios está utilizando el mismo adverbio de negación, lo, y dice Dios, no, nunca, jamás tengas dioses ajenos. En el verso 4 de Éxodo 20, cuando Dios dice, no te harás imagen, cuando dice Dios, no te harás imagen, Dios está diciendo, no, nunca jamás te hagas imagen de lo que está arriba ni de lo que está abajo. Cuando en el verso 5 dice, no te inclinarás a ellos, Dios utiliza la misma forma de negación o de prohibición y dice, no te inclines a ellos nunca. No. Y cuando dice Dios en el verso 7 que no uses el nombre de Dios en vano, está diciendo, no, nunca lo hagas, no lo uses. En el verso 13, cuando dice Dios, no matarás, dice Dios, no, nunca jamás asesines, nunca mates a alguien. Cuando dice en el verso 14, no adulteres, dice Dios, no, nunca jamás, por ninguna razón adulteres. En el verso 15, no, nunca jamás, por ninguna razón hurtes. En el 16, no hables contra tu prójimo, nunca lo hagas. En el 17, no codicies la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni sus siervos, ni su buey, nada de los bienes de tu prójimo codicies. No, nunca jamás. Y esta es la forma de prohibición que Dios utiliza para dar estos mandatos prohibitivos en una forma en la que un rey está dando leyes en su reino. Esta es la forma. Y cada enunciado en los 10 mandamientos comienza con esta partícula prohibitiva. Es el mandato que Dios, o es la lista de mandatos que Dios dio al pueblo de Israel prohibiendo estas acciones. Prohibiciones de forma enfática, permanente, absoluta y sin ambigüedad, de forma puntual en el lenguaje de Dios, para que los judíos lo entendieran de esta manera y así lo entendieron. Una cosa es entenderlo, entender el lenguaje de Dios y otra cosa es que no cumplieron con lo que Dios había ordenado. Por ejemplo, tenemos aquí en Génesis capítulo 2, verso 17, cuando Dios
le dijo a Adán, le dijo lo siguiente en Génesis 2:17. Les invito a ir a este texto. Génesis capítulo 2, verso 17. Y le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y le dijo Dios, no comerás del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dice, le dijo Dios esto y utilizó Dios la forma enfática, definitiva, lo prohibitivo, diciendo, no, nunca jamás comas de esto. A veces pensamos nosotros que, bueno, imaginándonos sobre esto del fruto prohibido, a veces surgen opiniones como, bueno, tal vez más tarde iban a comer de esto, no era el momento, no había la madurez suficiente para poder participar de este fruto prohibido y tal vez más tarde Dios se los iba a permitir. No, la forma enfática, lo que es la forma de negación o de prohibición, nos dice que Dios no quería que eh, los primeros seres humanos, que su creación hasta este momento participara de este fruto y por eso se los prohibió. Tenemos aquí en este color azul, en el libro de Levítico capítulo 18, en los versículos que están citados ahí, que Dios le prohíbe al hombre cometer esta clase de pecados que son de orden sexual, tener sexo con parientes, no cometer incesto o relaciones sexuales entre parientes, relaciones incestuosas, estaba prohibido. Y Dios utiliza la misma forma, la misma fórmula de prohibición. Lo enfático, puntual, sin ambigüedad. No lo hagas, dice Dios. Nunca lo hagas. Con tu parienta próxima no tengas, no veas su desnudez. Y estas son las formas que tenemos de prohibición en Levítico capítulo 18. Tenemos también para cuando en Génesis capítulo 26, verso 2, Dios le dice a Abraham, no desciendas a Egipto. Sí, le está diciendo Dios, no, por el momento no desciendas, pero más tarde lo harás. Es lo que Dios está diciendo. Nada más un ejemplo de cada uno, lo y al, para que notemos la diferencia. Cuando Dios dice lo, está diciendo no, definitivamente no, nunca lo hagas, por ninguna razón cometas esta acción. Y debemos recordar esto para más adelante. Cuando Jesús citó la ley de Moisés, no quitó la fuerza del mandamiento prohibitivo de Dios. Si nosotros vemos en la revisión Reina Valera 60, en Mateo 5:27 dice nuestro texto, oíste que fue dicho, esto fue lo que dijo Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. La forma que utiliza Jesús en griego, según el texto bizantino, es esta, no cometerás adulterio. La forma equivalente que encontraron los judíos cuando tradujeron la Biblia hebrea, la versión hebrea, al texto griego, que es la Septuaginta o la versión de los 70, es esta en Éxodo 20:13. Y es la misma frase, la misma expresión que Mateo 5:27. Jesús, al citar la ley de Moisés, no quitó la fuerza del mandamiento prohibitivo de Dios. No lo minimizó, no lo debilitó, sino que al citarlo, citó expresamente lo que la ley decía. La ley decía en Éxodo 20:14, no adulteres, no cometerás adulterio, no adulterarás, y así lo citó Jesús. De manera que lo que vemos en estas comparaciones es que en Mateo 5:27, cuando Jesús está diciendo, no cometerás adulterio, Jesús está citando la ley de Moisés expresamente en lo que decía en Éxodo capítulo 20, verso 14. Tenemos aquí que para nuestra expresión, aquí arriba, no cometerás adulterio, tenemos la expresión primero, la forma de negación, lo, el adverbio de negación, lo, y tenemos la forma verbal,
que es tinaf. Tinaf. Esta forma verbal, tinaf, proviene de la raíz léxica naaf y se traduce como cometer adulterio, ser infiel. Se refiere a la infidelidad conyugal, es decir, en la relación de pareja. Tinaf se refiere al adulterio, la traición, la infidelidad en la relación de pareja, en primer lugar. Y en segundo lugar, de forma figurada, tinaf se refiere a la infidelidad a Dios, al ir tras dioses ajenos. Una infidelidad que tiene la figura de la idolatría, es decir, cambiando a Dios por los ídolos o adorando a los ídolos en lugar de adorar a Dios. Esto es idolatría, es adulterio, es figurado como adulterio o como fornicación en algunos casos en el tiempo de los profetas. Este es el lenguaje que se utiliza. Por el momento nos vamos a ocupar solamente de la parte A, que es la infidelidad conyugal. La infidelidad conyugal. A esto nos vamos a referir o de esto nos vamos a ocupar, sabiendo lo que significa la palabra adulterio y su trascendencia. En el libro de Levíticos, capítulo 18, verso 20, dice lo siguiente: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Levítico 18, 20. Quiero leer también Levítico capítulo 20, verso 10, que dice: si un hombre cometiere adulterio, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, los dos, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Proverbios capítulo 6, verso 29 dice: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Ezequiel capítulo 16, verso 32 dice: sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a extraños. Ezequiel 18:6 nos dice: que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos, ni violare la mujer de su prójimo. Jeremías 29:23, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Si ustedes se fijan, hermanos amados, la expresión aquí, adulterio, está limitado a cometer un acto carnal con una mujer, pero es la mujer del prójimo. La mujer del prójimo. Más textos aquí, dos textos más. Deuteronomio capítulo 22, verso 22. Los textos están aquí en la pantalla para que los podamos leer, hermanos amados. Deuteronomio 22, 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, es decir, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y así quitarás el mal de Israel. En Deuteronomio 22, 22 se habla de alguno acostado con una mujer casada. Deuteronomio 22, 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguien la hallare en la ciudad y se acostare con ella, esta es una joven virgen pero desposada, en ese estado, en esa condición, prometida en matrimonio. Dice el verso 24, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el varón porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. De manera, hermanos, que podemos ver aquí que el adulterio, adulterio basado en los textos que hemos leído, era conocido como la mujer o estaba determinado por la mujer en la relación de su pareja. Es decir, estaba determinado por la condición de la mujer, la condición civil. Es decir, si la mujer estaba casada. Un hombre
un hombre podía ser soltero o casado, pero si este hombre soltero o casado tomaba a una mujer casada, esto era adulterio, porque la condición, la base, la referencia era la condición de la mujer. Si la mujer estaba soltera, no había problema en que un hombre soltero o casado tomara a esta mujer. Pero si la mujer era casada, esto era adulterio. Una mujer casada con marido no debía ser codiciada por ningún hombre soltero o casado. Esta mujer era la mujer de su prójimo, de su vecino, su hermano o el israelita. Esto era lo que se llamaba, o la forma en la que se llamaba al israelita. El hermano entre israelitas era el prójimo. En este sentido, entonces, tenemos que la disposición allí de la palabra adulterio, o la traducción, o la aplicación misma está limitada a la condición de la mujer. No todo hombre era adúltero, solo era adúltero el hombre que tomaba una mujer que estaba casada. La poligamia es un aspecto que está considerado en el Antiguo Testamento como concesivo. La poligamia, es decir, tener más de una esposa, más de una mujer. Deuteronomio capítulo 21, verso 15 dice, si un hombre tuviere dos mujeres, habían hombres que tenían más de una mujer y esto estaba condicionado por ciertas cosas. Al hombre israelita se le concedió el derecho de ser polígamo. Y esto estaba bajo ciertas condiciones, el hecho de practicar la poligamia. Por ejemplo, uno, la dote. La dote proviene de la palabra mojar. Y esto, si lo buscamos en el diccionario, la palabra dote o mojar solamente significa el precio o el regalo que se daba al padre de una joven para adquirirla como esposa. Es decir, el precio que se pagaba por la joven para casarse con ella. La dote. Esto significa dote. Deuteronomio 22, versículo 28 dice, cuando algún hombre hallare a una mujer virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, versículo 29, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló y no la podrá despedir en todos sus días. La dote era la cantidad que se pagaba al padre por la joven virgen con la cual se quería contraer nupcias. Eso era la dote. La dote que daba el hombre, el pretendiente por la joven. De esto se trataba. En Éxodo capítulo 22, verso 16 dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Es decir, cometer errores al creer que uno podía ser un conquistador de jóvenes. Esto traía multas y traía problemas porque éste tenía que pagar. Y dice el verso 17. Éxodo 22, 17. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Tenía que pagar por haber cometido el error de haber conquistado o haber engañado a la jovencita con la cual fue sorprendido. El punto en la poligamia tenía que ver con otro factor y era satisfacer las necesidades de las esposas, económica y sexualmente. En Éxodo capítulo 21, versículo 8 dice, bueno, 21:7 más bien, y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. 21:8, si no agradare a su señor, es decir, al hombre al que fue vendida la joven, por lo cual no la tomó por esposa, este hombre que la compró a la joven, este hombre que la compró la podía tomar como esposa, pero si no la quería tomar como esposa, dice el verso 9, mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare
para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Es decir, un hombre que tomaba varias mujeres debía de considerar primero la dote, el dinero que tenía que pagar por las mujeres con las que quería convivir. Dos, tenía que tener suficiente economía para mantenerlas. Y tres, la capacidad para poder satisfacer las demandas fisiológicas de estas mujeres. Si no era así, entonces dice el verso 11, y si ninguna de estas cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero, sin pagar dinero. Se le iban a ir las mujeres porque éste no tenía la capacidad de poder mantenerlas, pero esto era parte de la llamada poligamia, las condiciones de la poligamia. Uno es la dote, pagar el precio por casarse. Dos, mantener a las mujeres económica y sexualmente, satisfacerlas. Y tres, bueno, al hombre le era permitido tener varias mujeres en tanto que no fuera la mujer de su prójimo. Un hombre podía llegar a tener varias mujeres, tomar varias mujeres, pero que no fuera la mujer de su prójimo, porque si se trataba de la mujer de su prójimo, esto era considerado adulterio y ambos debían morir. Éxodo capítulo 20, verso 17, aquí lo tenemos, nos dice nuestro texto, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero fíjense ustedes que dentro de todas estas listas de posesiones, en el verso 17, aparece en segundo lugar, o después de la casa del prójimo aparece la mujer. No codiciarás la mujer de tu prójimo. En este listado de bienes que el hombre israelita tenía en aquel entonces aparecía la mujer. Deuteronomio 5:21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y otra vez, la mujer, la mujer aparece como parte de la posesión o de las posesiones, de los bienes de este hombre. De manera que la mujer aquí es parte de la propiedad o de las propiedades o de los bienes que le pertenecen al hombre. Hay una desigualdad en este caso por la mujer que se está viendo en esta situación. Tanto en Éxodo como en Deuteronomio está evidenciado entonces que la posición de la mujer en cuanto al matrimonio israelita es desigual. La mujer es propiedad del varón. En esta lista aparece como parte de los bienes y posesiones. El varón es dueño de todos estos bienes porque ha pagado por ellos, pero también ha dado la dote por la mujer que ahora es su esposa o por las mujeres que ahora son sus esposas. Y por eso el hombre considera que él es dueño y señor de la mujer. El varón no solo es esposo, y aquí hay una palabra muy importante que es Baal. Es el dueño, es el señor, es el controlador, es el dueño en este hogar y de todos estos bienes, y entre estos bienes está la mujer. Un hombre soltero o casado podía desear cualquier mujer soltera, pero le estaba prohibido la mujer de su prójimo, que es su vecino, su hermano, el israelita, de su propia nación. Debemos concluir entonces que el adulterio en la antigüedad estaba considerado una ofensa muy grave a la propiedad del varón. Es decir, el adulterio ofendía la propiedad de el prójimo, porque la mujer era propiedad de este hombre. Y en ese sentido hay una ofensa, hay una violación al derecho que tenía otro hombre sobre todo lo que está alrededor de él, que por lo que él ha pagado, que es su propiedad. Y tal acción debe ser castigada con la pena de muerte para ambos, tanto el hombre como la mujer que son llamados adúlteros. Deuteronomio 22:22
si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, y así quitarás el mal de Israel. En cambio, la relación sexual de un hombre con una mujer virgen era considerado como una ofensa, pero al padre de la joven. Y en este caso, Deuteronomio 22, 28 al 30 nos dice que este hombre que ofendía al padre teniendo relación sexual con la virgen, entonces merecía castigo, pero no la muerte. Y luego este hombre tenía que pagar una multa y quedarse con la joven con la cual había tenido vínculo sexual. Podemos conocer entonces a través de los relatos del Antiguo Testamento sobre el matrimonio que las posiciones en cuanto al matrimonio eran desiguales. La mujer figuraba como posesión del esposo. El varón podía divorciar a su mujer y tomar otras disposiciones que ella no podía. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 24, el hombre podía divorciar a la mujer, darle carta de divorcio, pero la mujer no podía darle carta de divorcio a su esposo. Estaba imposibilitada. Es un trato desigual. Dos, el esposo podía tener más esposas en tanto podía pagar la dote. Esto era la poligamia, era una concesión. Tres, el esposo podía tener varias esposas en tanto las pudiera satisfacer, económica y sexualmente. Cuatro, la esposa era esposa de un solo varón, a diferencia del esposo. El esposo podía ser esposo de varias mujeres. El adulterio solamente se daba si la mujer estaba casada. Si la mujer era soltera, o sea, si el hombre estaba casado, pero la mujer no, entonces el hombre podía tener la libertad de tomarla como esposa. 7. En tiempos de Jesús, estos aspectos estaban vigentes. Jesús nació y vivió bajo la ley de Moisés. 8. Un hombre soltero o casado podría desear una mujer en tanto que no fuera la mujer de su prójimo. Esto eran las condiciones en el Antiguo Testamento acerca de el matrimonio y lo que es llamado adulterio. Teniendo en cuenta las condiciones alrededor del adulterio en el Antiguo Testamento, consideramos lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, 27 y 28. Verso 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús expresamente cita la ley. Pero en el verso 28, Jesús diciéndonos a través de esta conjunción adversativa, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, se generaliza el aspecto. No se puede ver a una mujer para codiciarla porque ya esto es adulterio interno. Mientras la ley de Moisés castigaba con la muerte a los adúlteros, si estos eran encontrados en el acto, para Jesús la codicia es suficiente motivo para ser castigado en el infierno. Es decir, Jesús ve en el interior del hombre lo que hay y detiene o limpia o advierte de ese corazón que puede estar lleno de maldad por codiciar a una mujer. Mateo capítulo 19, teniendo en cuenta las condiciones del adulterio en el Antiguo Testamento, nos dice el verso 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándolo y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Verso 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Verso 9, y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Al judío le gustaba más la normativa de Moisés que la narrativa de Génesis. Lo que tenía en cuenta eran las concesiones de Moisés, pero no lo que Dios había dicho en el principio.
y por eso se mostraban ignorantes. Jesús les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, ellos debieron haber tenido en la mente o haber estudiado y ser fieles al principio de Dios en la creación? Jesús nos dice que el plan de Dios es un hombre para una mujer, un hombre para una mujer para un varón. Desde este momento Jesús desplaza la poligamia, no un hombre para varias mujeres. Nos dice Jesús también que hay igualdad en el vínculo matrimonial. Lo que afecta a la mujer también afecta al varón, al esposo. Esto lo afectará en el verso 9, donde habla Jesús acerca de el divorcio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Punto 4, el varón también está sujeto a la restricción que lleva a la disolución del vínculo. La única razón es la fornicación, no la herbat davar, que era el aspecto de la cosa indecente de Deuteronomio 24. Esto ya no tiene vigencia, puesto que las condiciones de los judíos cambian a partir de Cristo. Entonces los judíos dicen, bueno, si la cosa es así, pues no conviene casarse de ninguna manera. Y es esta la forma en la que nosotros podemos apreciar, viendo hacia atrás en el Antiguo Testamento, todo lo que tenía que ver con el adulterio, para poder considerar lo que Jesús enseña en Mateo capítulo 5 y en Mateo capítulo 19. Y podemos ver así la diferencia. Lo que Jesús habló acerca de Moisés y lo que nos habla acerca de sus nuevas leyes en la nueva dispensación de Cristo, hablando del matrimonio de carácter universal, citando el principio, que era lo que los judíos no tomaban en cuenta. Espero que estas razones y estas evidencias, hermanos, nos ayuden a poder ver siempre claramente y mantener siempre esta forma en la que nos enseña el Señor acerca de lo que era antes las condiciones del matrimonio y lo que ahora es a partir de Cristo. De hecho, podemos ver que en Génesis capítulo 2 y capítulo 3 se establece el matrimonio. Génesis 2, Génesis 3. Génesis 1 y 2. En el capítulo 4 vemos alteraciones, ya individuos tomando más de una mujer. Y vemos todas estas alteraciones como la poligamia en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de la ley de Moisés, pero hasta llegar a Cristo, porque Cristo regresa al hombre al principio, a la voluntad de Dios, al plan original de Dios, lo cual no era la poligamia, no era ver de forma diferenciada a la mujer, ni en trato como si el hombre fuera dueño de la mujer. No era ese el plan de Dios, pero fueron concesiones que fueron dadas en el Antiguo Testamento. Hasta aquí, hermanos, la lección, esta breve lección acerca de estas cosas que quería mostrar, haciendo un análisis entre lo que se dice en Éxodo capítulo 20, verso 14, y considerando lo que era adulterio en el Antiguo Testamento, con las palabras de Cristo en Mateo capítulo 5 y Mateo 19. Gracias, hermano, por la oportunidad que me dieron de presentar esta lección, y si hay preguntas, con todo gusto podemos responder. Muy bien, hermano. Una clase interesante de todo punto de vista. Y me hubiese gustado que hubiera ahondado un poquito más en Mateo 19 allí, y para ver aquellas situaciones que suelen tener un manojo, un tratamiento medio acomodadizo. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad para seguir sobre el tema. El tema no creo que esté agotado, el tema todavía tiene No. mucho que dar. Pero trayendo esta base antiguo testamentaria, podemos entonces llegar a un buen y mayor entendimiento sobre estos textos que están en el Nuevo Testamento. Muy bien, excelente, hermano. Que Dios te bendiga, hermano, por la muy buena lección que nos ha presentado. Vamos a Puedes sacar orar la... y... Ok. ¿Perdón?
Estaba viendo si podía sacar la pantalla del hermano. Ok, muy bien. Vamos a orar, digo, para dar gracias a Dios y luego, si hubiese alguna pregunta o algo que agregar acerca de la presentación, vamos a tener un tiempo para aquello. Hermano Cristian, por favor, si nos puedes guiar en una oración, te lo agradeceríamos. Cristian Jara. Sí, tenía un poquito malo el audio justo ahora. Pero sí, Ok, gracias. oremos. Gracias, hermano. Bien. Amado Padre Celestial, oramos a usted, Señor, y le agradecemos, Padre, por esta tarde. Agradecemos, Padre, por el trabajo del hermano y todo el tiempo que él ha dedicado, Señor, a preparar este estudio para nosotros. Más herramientas, Señor, a disposición para tomar decisiones en nuestra vida. Queremos agradecer por esta tarde. Queremos ratificar, Señor, nuestras oraciones, pidiendo por nuestros hermanos enfermos y pedir, como siempre, Señor, que usted siga en nuestras vidas con su ayuda para nosotros, para que a través de la Escritura sigamos, Señor, creciendo y progresando, tratando de ser mejores hijos. Agradecemos, Padre, por todo, a través de su Hijo, Señor, oramos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Cristian. Hermano Néstor, usted, por Sí, favor, adelante. allá voy Ya. inmediatamente. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Tuvimos la hermana Neris Ávila, Susana Treviño, César Martínez, Molícer Reyes, Gustavo Cortés, Osvaldo Moreno, Hernán Castellano González, Isabel Ramos, Julia Flores Navarro, Emilio Acevedo y Dora Márquez. Todos ellos estuvieron aquí disfrutando de este muy buen estudio que el hermano está presentando, que seguramente sería bueno darle otra vuelta más para seguir aprendiendo. Pueden volver a escuchar este tema en el mismo Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA más tarde. Tenemos algunos saludos aquí, algunos comentarios. Julia Verónica Flores Navarro dice buenas tardes, amados hermanos. Neris Ávila desde Cuba dice buenas noches, queridos hermanos, bendiciones. Gracias por esos estudios tan edificantes. Un abrazo en Cristo. Dora Márquez dice bendiciones y saludos. Hernán Castellano González, buenas noches para todos, hermanos, que la paz de Cristo sea con todos. Dora Márquez dice amén. Neris Ávila, gracias, hermano. Buen tema. Y eso sería todo lo que tenemos por hoy día, Sergio. Muy bien, gracias, hermano Néstor. Tenemos un minuto para algún comentario o alguna opinión. Me pareció también que quedamos como con gusto a haber seguido, ahondando más en el tema. Pero a ver si por ahí podemos invitar al hermano de nuevo para que continúe ahí la exposición de Mateo 19. Néstor. Hermano, dentro de las cosas que usted enseñaba y que mostraba ahí en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el hombre era propietario de la mujer, ¿no? La mujer le pertenecía una vez que se casaban, ¿no es así? Bueno, sí, porque hay dos argumentos y el primero es la dote. El hombre daba una dote al padre para casarse con la mujer y esto era el precio que pagaba el pretendiente por la joven con la que iba a contraer nupcias. Uno. Y el otro argumento que está allí es el de Éxodo capítulo 20, Deuteronomio 5, donde se muestra a la mujer dentro de la lista de los bienes que un hombre tenía. Y esto era la casa, la mujer, el buey y todo esto. Pero hay otro estudio donde podríamos continuar en donde se habla de el Baal. La traducción de la palabra Baal simplemente nos ha llegado como marido, pero en realidad la traducción más fuerte de esta palabra es dueño. Y el hombre en el Antiguo Testamento era el Baal de la mujer, es decir, el marido, pero era el dueño, el que la administraba, porque en esta posición estaba él por haber pagado la dote por ella. Bueno, gracias. Pero eso va a aclarar lo que digo ahora. Mire,
En el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. Amén. ¿Por qué? Porque ahora la mujer es propietaria del cuerpo del hombre y Sí, el hombre del de la mujer. En el capítulo 7 de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice a los hermanos allí: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le fuera al hombre no tocar mujeres, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y habla de propiedad. exactamente, hermano. Simplemente me faltó esa otra parte, es en otro estudio porque terminamos apenas este. Y luego están las comparaciones entre el Antiguo Testamento sobre este tema con el Nuevo Testamento de cómo Dios o Cristo dignifica a la mujer, haciendo que la mujer tuviera el mismo valor que el varón, diferente de lo que ocurría en la sociedad del Antiguo Testamento, en la sociedad semita, por supuesto. Pero esto es Bueno, hermano. otro estudio. En la ley de Cristo, en el Nuevo Testamento, es diferente. La mujer es igual al varón, el mismo Ok. valor tiene. Ok, entonces me voy a quedar calladito, no voy a seguir más adelante para que te pueda Sí, hermano. traer el próximo estudio la próxima vez, ¿ya? Para que Estamos vaya. siguiendo el estudio. Sí. Ok, ya, Muy bien. no lo voy a estar complicando. Gracias, hermano, muchas gracias por el buen estudio. Muy Gracias bien, por el una privilegio. buena lección. Tengo acá algunos comentarios también que los hermanos acá en la plataforma han dirigido. Por ejemplo, el hermano Abdari. Gracias, hermano Armin. Dios le bendiga siempre. Gracias a Dios estamos en gracias. Gracias a Dios estamos en gracias, no en la ley. Bendiciones en Cristo Jesús para toda la familia espiritual. Cristian también dice, faltó más, dice, quedé con gusto a poco. Muchas gracias, dice Cristian Jara, quedó con gusto a poco el hombre también. Faltó más lección, dice. Y la hermana Luz Dari dice nuevamente, la oración a mis hijos, su vida espiritual también por salud, hermano. Fausto León, gracias por las oraciones. Ella está pidiendo oración por la familia y también por el hermano Fausto León. Muy bien. ¿Algo más, hermana? Hermana Doris. Sí, hermanito, agradecerle a Dios y al hermano por la santa palabra que nos ha traído. Bueno, es un estudio, como dice, todavía falta más, ¿no? Pero muy edificante, hermano. Que Dios los siga bendiciendo y que tengan una feliz noche. Bendiciones para su hogar también, hermanito. Muchas gracias, mi hermana amada. Dios le bendiga. Le deseo igual para usted, mi hermana, y a todos los que estamos reunidos en la plataforma. Gracias Amén. por el privilegio, hermanos. Muy bien. ¿Algo más que agregar, hermanos? Hermano Hermano Jorge, Erwin, hacía una preguntita. adelante. El libro de Génesis, el 3, cuando Dios castiga obviamente a Adán y Eva, nos deja unas frases que creo, bueno, obviamente todavía falta continuar con el estudio, el excelente estudio del hermano, que la mujer se debe dedicar a su hogar. Cuando dice, multiplicaré de gran manera los dolores de tu embarazo, los dolores de tus embarazos, con dolor le darás a luz a tus hijos. Y del hombre dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. Entonces siempre hay una imagen de que el hombre es el que sale afuera a trabajar y la mujer en la casa. Entonces, sin embargo, vemos que ahora hay una serie de manifestaciones, de exposiciones sobre los derechos de igualdad de género, hablando de género, hombre y mujer nada más, ¿no? Eh, ¿Un cristiano debe apoyar estos principios de igualdad o debe respetar lo que decía Génesis? Yo creo que falta más avanzar el estudio, ¿no? Pero nos gustaría que, personalmente, que en los temas que vaya a tocar, si que lo va a tocar usted, nos aclare esa figura, porque hay hermanas que sienten que no debieran trabajar fuera del hogar. Pues bueno, el hogar es un trabajo y tremendo, ¿no? Pero que en esta posición pareciera ser que nos merecemos una aclaración sobre la igualdad de género en lo que debe ser el hombre y la mujer, y las diferentes luchas, los diferentes alcances que hay en la sociedad por buscar esto, ¿no? Y cómo debiera ser la participación cristiana actualmente, ¿no? Como dijo el hermano Néstor, creo que queda para una próxima clase, pero le agradecería bastante si pudiese aclararnos eso, ¿no? Sí, sí, hermano. Muchas gracias por su pregunta, hermano. Bueno, siempre he tenido la convicción, hermano, como predicador, que cada caso en cada hogar es muy particular, uno diferente de otro. Y eh, debemos siempre conversar sobre cada caso y ahondar sobre cuáles son las condiciones dadas
o cuáles son las razones para poder así dar un consejo adecuado, porque no es el mismo caso del carácter de un hombre que no permite francamente que su mujer salga a trabajar o que humilla a su mujer o que la mantiene por debajo de él, así la ve, como en el caso de que un hombre está considerando que él es el que está proveyendo y quiere que su esposa se dedique a su hogar y llegan a este acuerdo entre ambos. En el matrimonio todo funciona también en este sentido. En esta área funciona por acuerdo. Y si los dos están de acuerdo, pueden funcionar de esta manera, sanamente hablando. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que pregona el mundo, ¿verdad? La igualdad, que la mujer puede ser, es igual que el varón. Y así como el mundo ha corrompido estas cosas o estas ideas que sanamente se ven en la escritura, el mundo las ha corrompido. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero hay situaciones o momentos donde se demanda que en la pareja se llegue a algún acuerdo para salir de cierta situación, ya sea económica o alguna otra situación. Pero cada caso es muy particular y hay que verlo como tal, así, con la particularidad que requiere y con esas características ayudar. Pero lo podemos hablar en otra ocasión, hermano, ahondar un poco más. Gracias, hermano, por su pregunta. Gracias a usted, hermano, por aclararme. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muy bien. Ahí está entonces la respuesta de mi hermano, las preguntas de aquellos que también están hoy día en plataforma. No sé si alguien más tiene algo que mencionar antes de que nos despidamos. He escuchado que algunos hermanos todavía insisten en que la mujer no debe ni académicamente desarrollarse, que solamente debe haber un legado hogareño. Y eso pareciera que todavía se quedaron en el Antiguo Testamento, o sea, en una ley que ya está abolida, disponiendo acciones que son bastante rudimentarias. Pero bueno, algo más, hermano. Néstor Sánchez, adelante. Su micrófono, por favor, hermano. Bueno, aquí va para largo entonces. A ver, adelante. El asunto es que muy poco se valora el trabajo de la mujer. El trabajo de la mujer en las cuatro paredes es muchas veces mucho más que el trabajo del hombre fuera. Eso sí, claro. Entonces, por eso mismo muchas veces la mujer ha sentido la necesidad o el deseo de salir a trabajar fuera de la casa para obtener réditos económicos para que sea más valorada. Sí, mijito, El trabajo de la mujer es tremendamente valioso. Si tú no tienes una mujer que sea responsable, que sea seria, que sea fiel, no podría salir a trabajar fuera, porque esa mujer no te cuidaría a los hijos, no cuidaría la casa, no haría todo lo que es necesario para cuando el hombre llegue esté todo en condiciones. Entonces, verdaderamente hay que aprender a valorar. A mí me gusta mucho el capítulo 3, verso 1 al 7 del libro de Primera de Pedro. Pero dejémoslo ahí porque si no, vamos a pasarnos toda la noche aquí. Tengo que ir a un estudio con Ernest. Muy bien, estamos llegando al término entonces. Gracias a ustedes por hacer presencia hoy día y eso nos permite entonces darnos ánimo para continuar cada vez con mayor entusiasmo. Gracias a mi hermano Fernández que nos ha traído esta excelente lección este día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que tengan un buen descanso y a ver si nos podemos ver. Mañana estamos cerrando semana, así que último día estamos reunidos aquí de la semana, ya de esta semana, segunda de marzo. Así que les invitamos para juntarnos siempre en el mismo horario y con la misma contraseña. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches, Gracias. hermano. Dios les Buenas bendiga, hermanos. noches. Buenas noches. Buenas Amén, noches, hermano, hermanos. gracias. Buenas Gracias, noches. hermano. hermanitos.